acción que sale en la mente de la persona para poder defender y que no le sea aplicado una norma inferior a la norma constitucional. ¿Por qué? Porque según el criterio de las personas debe de imperar la norma constitucional. Y no solamente el criterio, así debe de ser. Pero obviamente también la norma constitucional, y lo vimos nosotros recientemente, está limitada a normas inferiores que la van a desarrollar, que la van a reglamentar. Nosotros en este momento tenemos en la Constitución una norma que se refiere, un artículo que se refiere al manejo del agua, pero no existe una ley de aguas como tal. Por lo tanto, al no existir una norma, pues existe demasiada libertad en ese sentido. Por eso es que la Constitución necesita, en este caso, de normas ordinarias que permitan su regulación más específica. Y estas normas ordinarias también tienen normas reglamentarias que van a reglar la aplicación de esa norma ordinaria dentro de la población. Señala, aquí tenemos el marco conceptual normativo, señala este libro, y señala que en tal virtud todo ciudadano tiene derecho a instar que esa premisa, ¿qué es la premisa? Los derechos constitucionales, pues se protejan, se defiendan. Y también señala el artículo 266 de la Constitución Política y el 116 de la Ley de Amparo, señala, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia, o de cualquier competencia o jurisdicción en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear cómo, estos son elementos importantes, ¿verdad? ¿Cómo se puede plantear, en este caso, la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto? Y tenemos tres opciones. Una, lo podemos plantear como acción. Dos, como excepción. Tres, como incidente. Son las tres formas en las que podemos nosotros plantear en este caso, una inconstitucionalidad de leyes. La mayoría de veces la inconstitucionalidad de leyes para la legitimación activa que debemos de tener para poder plantearla, radica en que yo debo de ser parte de un proceso por ejemplo, en el que les comentaba. Tenemos un proceso entre la SAT y un administrado o un contribuyente. Si hablamos del caso del IX, tenemos obviamente un contribuyente porque también contribuyen al IX y el IX. Entonces, lo que hace el contribuyente es exigirle a la institución, yo creo que más con el IX, por ejemplo, que le cumpla un derecho fundamental, que en este caso sería la salud, que no puede ser violado por disposiciones normativas de bajo nivel. A él le deberían de cumplir con lo que le están indicando y por lo tanto, pues uno les quieren aplicar una normativa que le afecta y por lo tanto él pide que no se lo apliquen, que no le apliquen esa normativa. Adelante, Juan Francisco. Gracias, Lick. Buenas noches. Perdone, solo para conocer su opinión, Lick. Fíjese que el día de hoy yo me topé con un caso bastante particular, porque en realidad no es muy común que suceda una situación de estas. Y resulta que con fecha de septiembre, el IX emitió un acuerdo del 1520 y en ese mismo mes fue ratificado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eso quiere decir que entró en vigor y establece que por ser de interés general, cobra vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial. Mm. Pero resulta que dentro de lo que norma este acuerdo 1520, establece que si usted como patrono despide a un trabajador, digamos en fecha 5 o fecha 6, se tomará como base el monto establecido como salario mínimo. Para mí el decreto está bien formulado, el acuerdo está bien formulado, perdón.
porque sí establece que se tomará el monto total del salario mensual, a excepción de cuando se cese al trabajador en una fecha que no sea fin de mes. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, a través de la mesa de ayuda que regula o que maneja o que controla el SICOIN GL, le dio la instrucción a los directores financieros de que si un trabajador estuvo vigente hasta el 5 del mes, la institución debe pagar como renta consignada la totalidad del mes, como que el trabajador hubiera estado el mes, y que eso lo absorbe la institución. A mi criterio, hay algunos vicios ahí, pero ¿qué opina usted? Pues considero que evidentemente hay vicios en ese sistema. Están aplicando, mire, me recuerda mucho a la cláusula de los arrendamientos. ¿Por qué? Porque en el arrendamiento aparece la figura que se debe de pagar de forma anticipada, ¿verdad? De forma anticipada. Y considero que el IX pues tiene una situación de, pues de acuerdo a la normativa se paga el 20 dentro de los siguientes 20 días del siguiente mes. Por así es la disposición que establece. Pero pues por lo visto, si la persona es despedida dentro de los primeros 5 días del mes, debe de aplicarse la tasa, en este caso del 12.67% de la cuota patronal, y se debería pagar íntegra, ¿verdad? De acuerdo a lo que me ha mencionado usted. Considero que es injusto. ¿Por qué? Porque si la persona tuvo la finalización de su contrato, se debería pagar lo que corresponde de manera proporcional, ¿verdad? Al sueldo, porque imagínense, eh, creo que si el trabajador es despedido, digamos, el día 4, a él como trabajador solamente se le van a pagar sus 4 días. Obviamente se le van a pagar sus prestaciones y todo lo que corresponde, pero solo se le van a pagar sus 4 días de trabajo. Mientras que al IX se le tendría que pagar el 100% del 12%, del 12.67 que corresponde a la cuota patronal. Considero que sí, efectivamente está fuera de lugar. Me imagino que como es de reciente creación, ya va a aparecer un amparo por ahí atacando esa disposición. Sí, porque atendiendo al 243 constitucional, ahí establece el principio de capacidad de pago y hace mención a que debe ser equitativo. Entonces, ¿cómo puede ser equitativo si yo voy a cubrir el 100% de algo que no se ha devengado? Y aparte de todo ese mismo artículo, si mal no recuerdo, establece lo de las acciones confiscatorias y Así la es. doble tributación. Entonces, pues quería escuchar su opinión, pero yo creo que sí estamos en el mismo pensar, porque en realidad para mí sí hay varias violaciones ahí. Sí, hay varias violaciones. Ahora, yo sé cuál va a ser la defensa del IX. Va a indicar que lo que están haciendo es garantizarle que el trabajador, el pago de la cuota completa del trabajador para poderlo tomar como una cuota más para que llegue muy pronto a cumplir con las cuotas establecidas, ¿verdad? Por ahí va a ir la defensa del IX. Pero bueno, así funciona nuestro sistema, realmente. Y ahí es cuando uno puede plantear, en este caso, como es una norma para todos, obviamente se puede plantear lo que es la inconstitucionalidad, pero de carácter general, ¿verdad? O el amparo, pero el amparo no viene a expulsar una norma. El amparo lo único que hace es, pues, solventar una situación de un derecho de una persona. En este caso, oficialmente sería a través de la inconstitucionalidad general de una norma, o, ya sea completa o de uno de los artículos que integran esa normativa. Así que continuamos, compañeros. Estábamos hablando de lo que es la forma en que se debe de presentar la inconstitucionalidad de leyes en carácter concreto. Uno dice acción, excepción o incidente. Cuando nosotros hablamos de acción, usted se recuerda, ¿verdad? Luces, cámaras, acción. No, tampoco, no es eso. Cuando nosotros hablamos de acción es aquel derecho que la persona tiene de poder acudir a un órgano jurisdiccional a iniciar un proceso. El derecho de acción, la petición, ¿verdad? Entonces, tengo derecho de petición, perfecto. La petición es un derecho, ahí está en la Constitución, es subjetivo. Pero usted viene
y lo va a hacer efectivo cuando con su memorial llega al juzgado y lo plantea. Ahí se hace efectivo, ¿verdad? La pretensión que usted pretende. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, se le denomina una acción. O sea, la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto puede plantearse como una acción. No tiene que estar sujeta a un proceso específico. Bueno, sí va a estar sujeto a un proceso específico. ¿Por qué? Porque especialmente en derecho administrativo le están haciendo un cobro o algo por el estilo y usted señala o quiere argumentar que esa normativa no le es aplicable a usted. Un ejemplo, en Antigua Guatemala está dividida en varios sectores. Hay sectores en donde usted no puede abrir X negocio, hay sectores donde usted sí puede abrir estos negocios, ahí está la normativa de ordenamiento territorial. Esa normativa hasta cierto punto puede vulnerar derechos. ¿Por qué? Vulnera el derecho de libertad de industria y comercio. ¿Por qué? Porque el derecho de igualdad también, ¿verdad? En donde, bueno, si yo puedo poner un negocio en el parque, también lo puedo poner en otro lugar. Y vengo yo y empiezo un proceso ante la MUNI para que me lo autoricen. Obviamente la MUNI me lo va a rechazar. Entonces, yo lo que hago es, como acción, porque es un órgano administrativo, inicio una inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, para que esa normativa no se me aplique a mí. Hago mi exposición y de buena suerte que me digan que sí, que el juez me diga efectivamente tiene la razón y procedan a darme el derecho de poder abrir. Y claro, algunos van a decir, mire, pero ¿por qué no nos dan el derecho a todos? Porque no pueden, porque fue en caso concreto. Para que sea aplicable para todos, tendría que ser de carácter general. Esto lo hago para que entendamos esa idea. Bueno, ya tenemos como acción. Ahora tenemos como excepción. A ver, vamos a preguntarle a alguien, a ver, ¿quién sabe qué es una excepción? Alguien por allí. Bueno, pregunto yo entonces. Vamos a ver, Sofía Méndez. ¿Qué considera que es una excepción, compañera? Perdonen que ando dando vueltas, ando buscando mi código procesal civil y mercantil, que hoy lo llevé y no sé dónde lo he dejado. Hombre, que no sé dónde lo he dejado. Bueno, vamos, compañera Sofía Méndez, ¿qué piensa que es una excepción? Como que no está la compañera. Compañero, compañera Patricia Juárez, Sí, licenciado, buenas noches. ¿qué piensa que es una excepción? ¿Se recuerda? Sí, yo considero que es como la exclusión de una persona, una cosa, de alguna generalidad, de lo que Ujú. se trata de una regla, de algo común. Perfecto. En derecho, cuando nosotros hablamos de excepción, son medios de defensa para depurar un proceso. ¿Se recuerdan, de hecho, de derecho procesal? Pero estamos bien, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de derecho laboral, por ejemplo, hoy tuve una audiencia de derecho laboral allá en Guatemala y planteé dos excepciones dilatorias. ¿Qué significa una excepción dilatoria en derecho laboral? Pues son medios para poder atacar, depurar la demanda para poder limpiarla de futuros problemas que pudiera tener. Un ejemplo, mi cliente fue demandado por una persona que dice ser su trabajador, pero realmente no fue trabajador de él, fue trabajador de la mamá. Entonces, y pues lo demandó a él a pesar de que hay más hermanos, ¿verdad? Pero planteamos una excepción de falta de personalidad.
¿Qué significa la excepción de falta de personalidad? Que no deben de demandarlo a él. Esa es una excepción. Nosotros en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 116, vamos a buscarlo, 116, no lo va, el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 116, encontramos los diferentes tipos de excepciones. Encontramos, por ejemplo, excepción de incompetencia. Cuando usted como abogado le notificaron, llega un cliente y le dice, mire, Alec, fíjese que me notificaron una audiencia. Mi marido quiere divorciarse de mí y me demandó en Chimaltenango. Viene usted como abogado, le dice, pero ¿dónde vivieron ustedes? ¿Dónde se casaron? ¿Dónde tenían su hogar? Ella le va a decir, mire, fíjese, vivíamos aquí en Antigua y nos casamos aquí en Antigua. Entonces viene usted y inmediatamente piensa, bueno, no procede, no es competente el señor juez de Chimaltenango. Es competente el juez de familia del departamento de Zacatepeques por cuestión del territorio. ¿Qué debo de hacer para que el proceso se venga para Zacatepeques? Ahí tenemos en las excepciones previas, que en derecho laboral se llaman excepciones dilatorias, en derecho civil se llaman excepciones previas. Dice, la primera, incompetencia. Entonces yo debo de plantear una excepción previa de incompetencia ante el juez, en este caso de Chimaltenango. El juez va a entrar a conocer en este caso, de la excepción, y obviamente tendrá que dejar de conocer y trasladar el proceso a Zacatepeques. ¿Por qué? Porque no es competente. ¿Qué plantea? Una excepción. Sigo leyendo. Excepción de litispendencia. Es el artículo 116, numeral segundo. Litispendencia. El término litispendencia significa, por ejemplo, que yo demandé a una persona o demandé a una persona por un caso y después lo volví a demandar por el mismo caso o mientras que se está solventando otro caso. O sea, dos casos en diferentes juzgados, pero en el mismo asunto. Entonces, tengo que eliminar uno de los dos. ¿Qué planteo? Litispendencia. ¿Por qué? Porque, miren, señor, hay un problema de litispendencia. Hay dos procesos que están sobre el mismo asunto. O sea, nos quedamos solo con uno. Ese se llama excepción previa de litispendencia. Número 3, excepción previa de demanda defectuosa. Usted, por ejemplo, en derecho laboral o derecho civil, plantea su escrito inicial de demanda. Viene el juez, lo califica y le da trámite. Y resulta que su demanda tiene inconsistencias que la otra parte se da cuenta. Entonces la otra parte le va a enseñar a usted cómo se debe de realizar a través de una excepción previa de demanda defectuosa que le va a plantear al juez. Honorable señor juez, planteo excepción en contra de la demanda planteada por tal persona en los siguientes aspectos y empieza a establecerle en qué está mal la demanda de la persona. Tenemos falta de capacidad legal, excepción previa de falta de capacidad legal. Por ejemplo, cuando alguien está demandando a un menor de edad o un menor de edad está demandando a un mayor de edad, pero no en cuestiones laborales, por ejemplo, en el cumplimiento de un contrato civil. Un menor de edad viene y plantea su demanda. Pues el demandado va a plantear una falta de capacidad legal porque él no tiene la capacidad legal para poder demandarlo. Tendría que actuar a través de un representante, en este caso, de que ejerce la patria potestad o algún su tutor o alguien por el estilo. Tenemos la excepción de falta de personalidad, que se las expliqué hace un momentito, que usted está demandando a alguien que no es la persona y por lo tanto él se defiende planteando una excepción de falta de personalidad. Tenemos la falta de personería. Ejemplo, usted viene, quiere demandar apoyo campero, sociedad anónima, y en vez de demandarlos a ellos, me demanda a mí. Y dice que soy el representante legal de Pollo Campero. Entonces yo le plantearía una excepción de falta de personería. ¿Por qué? Porque yo no soy el representante legal de Pollo Campero. Por lo tanto, una excepción previa de falta de personería. Tenemos la excepción previa, aquí dice previa, pero esta también puede ser privilegiada, de caducidad. Mire, la caducidad es cuando usted no movió un proceso,
pasaron los años y cuando pretende reiniciarlo, pues ya caducó porque prescribió el plazo. Tenemos la más común, la excepción previa de prescripción. Esta es una de las más utilizadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a presentar una queja ante la Inspección General de Trabajo de que fue despedido y va a la inspección y usted tiene 30 días hábiles para poder ir a la Inspección General de Trabajo y hacer su denuncia, su queja. Si usted lo hace dentro de ese plazo, prescriben las prestaciones renunciables. Y las prestaciones renunciables son precisamente la indemnización, ¿verdad? La indemnización es una prestación renunciable. Todas las demás son irrenunciables. Pero a pesar de ello, también las prestaciones irrenunciables prescriben en el plazo de 2 años, de acuerdo al código de trabajo. Está como en el 270, algo por ahí del Código de Trabajo, también habla de las prescripciones. Entonces, también tenemos la excepción previa de cosa juzgada. Cuando hablamos de la excepción previa de cosa juzgada, pues alguien está demandándome por un proceso que ya finalizó, ya fue juzgado, ya no puede reiniciarse. Eso está fundamentado en el que no puede haber 2 procesos por el mismo caso. ¿Ustedes? Tenemos también la transacción. La transacción se puede dar cuando, en ejemplo, en un proceso, una señora resulta que su esposo le debe dinero por pensiones alimenticias retrasadas. Llega el marido, le dice, mira vos, te voy a pasar el carro, pues, y hagamos un documentito, le pasó el carro, y para que le compensara unos cuantos meses de pensión alimenticia. Después ella le dice, lo demanda de todos modos. ¿Y qué tiene que hacer él? Obviamente ahí puede plantear una excepción previa de transacción porque ya habían transado, ya habían llegado a un acuerdo. Bueno, esas son excepciones previas. Se plantean antes de iniciar la demanda. Bueno, algunas, porque hay unas que se pueden plantear también después, las privilegiadas. Pero cuando hablamos de excepciones previas, también indica, aquí no aparece, pero de acuerdo a lo que estamos entendiendo ahorita, señala que la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto puede presentarse también a través de una excepción. Lo están demandando usted fundamentado en una norma que usted considera que no le es aplicable. Entonces, antes de que inicie el proceso, plantea como excepción la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, antes de que inicie el proceso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la excepción? Frenar el proceso y que no continúe. Ese es el objetivo de la excepción. Frenar el proceso para que no inicie. Muy bien. Ahí hablamos de la excepción. Eso es una excepción. Espero que más o menos les quede claro. Ahora también dice, o incidente. Incidente. Pues la palabra incidente, vamos a preguntarle a Miguel Armando, creo que es. Compañero Miguel Armando, ¿qué es para usted un incidente aquí en Derecho? ¿Podría ser algo que se agrega al proceso? Perfecto. Un incidente es un proceso accesorio. Tenemos el proceso principal. Por ejemplo, tenemos nosotros que al planeta Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Pero tenemos que sobre la Tierra sucede un incidente. ¿Cuál? La Luna gira alrededor de la Tierra. Es algo incidental, es algo diferente. Entonces, igual en un proceso. Tenemos el proceso principal y tenemos procesos accesorios que se pueden ir dando con el devenir del tiempo. Los incidentes están regulados en la ley del organismo judicial. Artículo 135, si no estoy mal, déjeme buscarlo. Artículo 135 de la LOJ. Vamos a ver, dijo el ciego y no vio nada. 135. Aquí estamos. El 135, sí, señala incidentes. Toda cuestión accesoria, o sea, no principal, accesoria, que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley un procedimiento, pues señala, deberá tramitarse como incidente.
Miren, si usted viene y en un proceso emitieron una resolución que no le es favorable, usted va a analizar la resolución y va a irse de acuerdo a lo que establece, ya le digo, vamos a ver si lo encuentro, si lo tiene mi ley, si no lo tiene, pues qué lástima. Ahorita se los busco, compañeros. Ahí, aquí estamos. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil aparece en el título tercero, pues, perdón, en el libro sexto, aparecen las impugnaciones de las resoluciones. Pues las impugnaciones no son incidentales. ¿Por qué? Porque tienen un proceso específico. Si nosotros hablamos aclaración y ampliación, artículo 596 del decreto de ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, dice, cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. ¿Y qué dice? Después dice, la aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las 48 horas de notificado el auto y la sentencia. Ahí nos dice cuál es el plazo. Después nos dice 500, bueno, después de eso nos dice cómo debe de resolverlo el juez. Bueno, o sea, tiene un establecido un procedimiento. Pero si nosotros buscamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, no vamos a encontrar una forma de poder atender la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto. Y como no existe una forma para poder atenderlo, entonces se tendrá que ir por la vía de los incidentes. Los incidentes, como indiqué, están en el 135 de la ley del organismo judicial. 135. Le voy a dar lectura rápida a ese artículo. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva en ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas al que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Ese es un incidente. Después señala, hay incidentes que pueden interrumpir el proceso. Por ejemplo, un incidente de inconstitucionalidad de leyes podría interrumpir el proceso. Si es declarado con lugar, puede finalizar el proceso. Si nosotros nos vamos al artículo 137, siempre del decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, señala artículo 137, pieza separada. Los que no pongan obstáculo, o sea, los que no se opongan al proceso principal, señala, a la prosecución del asunto, se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señala el juez. Y cuando estos no deban desglosarse, se certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. Artículo 138. ¿Cuál es el trámite de un incidente? Para poder entender cuál es el trámite que se le va a dar, en este caso, a una inconstitucionalidad de leyes, en caso concreto, cuando se plantea como incidente dentro de un proceso. Señala, promovido un incidente, o sea, planteado el incidente ante el juez, se dará audiencia a los otros interesados, a las partes, si los hubiere por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos. Y señala 139. Prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, el juez, al vencer el plazo de la audiencia, resolverá, o sea, emitirá una resolución. Y si no, pues obviamente podrá aperturar a prueba, ¿verdad? Aperturar a prueba dentro de los días hábiles siguientes. O sea, señores, esos son el trámite de los incidentes. Ustedes pueden leerlo, el artículo 135 de la LOJ. Ahí está el trámite de los incidentes. Solo salió a colación, o lo he explicado, me he extendido mucho explicando esto. Mire, creo que planteé un incidente y una excepción ustedes, porque tal vez no tan relacionado a mi tema, pero es parte, de alguna manera, de la temática. Dices,
primeramente se puede plantear como acción. Ya sabemos que la acción se inicia y no necesita directamente de un proceso. Podríamos hablar de un proceso judicial. Hablamos de un proceso administrativo. Mientras que en los procesos judiciales se puede plantear como excepción. Ya sabemos que la excepción se puede plantear antes de que inicie el proceso. Una vez demandado, pues ya sabe usted que puede plantearlo. Las excepciones que les leí, más también si le conviene una inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, o como incidente. La diferencia es que como incidente, como excepción se plantea al principio, antes de iniciar el proceso. Y como incidente se plantea dentro de la sustentación del proceso. Así es. Entonces, realmente cuando hablamos nosotros de la inconstitucionalidad indirecta, que es esta, inconstitucionalidad indirecta, pues señala, constituye un instrumento, es un instrumento jurídico, procesal que tiene por objeto, en general, mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda norma jurídica. Principio, le hemos hablado, ¿verdad usted? Que la Constitución es la norma de máximo nivel. Entonces, debe de prevalecer. Por eso es que la inconstitucionalidad indirecta tiene un objetivo, y es ser un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto, en general, mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda otra norma jurídica. Ahorita se los estoy manifestando así, les voy a hacer un resumen que se los voy a enviar. Y si no se los envía y me lo exigen. Entonces señala también que, pues, cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad indirecta, hablamos de la aplicación difusa del derecho o del control de constitucionalidad. Es una aplicación difusa, ¿por qué? Porque todo juez debe de aplicar el control de constitucionalidad y también actualmente de convencionalidad, ¿verdad? Son los dos elementos fundamentales dentro del derecho procesal constitucional. Ahora señala, aspectos esenciales del planteamiento. ¿Quiénes tienen la legitimación para poder plantear, en este caso, una inconstitucional de carácter concreto? Señala, tienen legitimación los sujetos procesales. Los sujetos procesales tienen legitimación siempre y cuando puedan verse directamente afectados con la aplicación de normas que a su juicio, escucha bien, que a su juicio, ¿por qué? No porque una persona plantee una inconstitucionalidad significa que tenga la razón de hacerlo. Puede ser que lo esté planteando solamente para ganar tiempo, como una cuestión eminentemente dilatoria, por diferentes razones. O sea, no tiene que ser exactamente porque tenga la razón. Por eso señala el libro, dice, los sujetos procesales que puedan verse directamente afectados con la aplicación de normas que a su juicio inconstitucionales, que el juzgador pueda hacer valer para resolver su caso en particular. Que el juez resuelva a su favor no significa que pueda resolver en la misma situación a otra persona. Hay cuestiones que se pueden aplicar de forma diferente a personas distintas, ¿verdad ustedes? Señala, el planteamiento de la inconstitucionalidad indirecta es autónomo por su objetivo. Bueno, ahí vamos a algo importante. Ya hablamos anteriormente que se puede plantear de tres maneras, como acción, como excepción o como incidente. Y podríamos decir, mire, pero si es una excepción, es parte de un proceso. Y si es un incidente, es parte de un proceso. Pues aquí nos dicen que el planteamiento de la inconstitucionalidad indirecta constituye un proceso autónomo, independiente, dado que solamente están legitimados para iniciarlo los sujetos que en aquel proceso participan. Por lo tanto, pues es un proceso autónomo. A pesar de que surja como incidente, como excepción, al final el proceso es independiente totalmente del proceso que se está llevando. Continuamos. Señala, también la legitimación activa para instar este procedimiento tiene importancia común con otros instrumentos de justicia.
el amparo en el derecho al libre acceso a los tribunales, del que gozan los ciudadanos para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos, la calidad que son de parte que tiene el interesado. Al final es lo mismo, todos tenemos derecho de poder plantear una inconstitucionalidad de leyes en caso concreto. Dice, presupuestos de viabilidad. Presupuestos de viabilidad. Tengo que hacer un análisis si es viable plantear en este caso, la inconstitucionalidad de leyes de carácter concreto. ¿Por qué tengo que hacer el análisis de ley? Primeramente porque debo de verificar como abogado si va a ser funcional. Miren, hay personas que solo plantean todo tipo de procedimiento sin el objetivo claro de qué se va a obtener. Uno debe de tener muy claro qué es lo que pretende. Miren, el derecho es como un juego de ajedrez, ¿verdad ustedes? Muchas veces usted va moviendo sus piezas esperando que la otra parte mueva una pieza al lugar que usted precisamente quiere que la mueva. Si la otra parte movió la pieza exactamente al lugar que usted quiere que la mueva, obviamente usted provocó ese movimiento y por lo tanto, pues logró algo y va a tener un objetivo. Entonces, nosotros en derecho tenemos que crear una estrategia y por eso señala, cuando nosotros vamos a plantear una inconstitucionalidad de carácter general, tenemos que hacer un análisis confrontativo, tomar la norma que me están aplicando y que quiero que no me apliquen y señalarle al juez cómo esta norma contraviene una norma constitucional. En mi caso concreto, puede ser que en otros casos, pues no le afecte a alguien más. Puede ser que estén aplicando una norma, por ejemplo, por cuestiones de edad. Puede ser que estén aplicando una norma, ¿qué le puedo decir? Por cuestiones de algún tipo de discapacidad. O sea, que me están aplicando a mí específicamente por pertenecer a un grupo, ¿verdad? Entonces, una situación. Cuando en ciertos lugares vienen los impuestos, los tributos, y se establecen tributos no específicos, sino que se pretenden establecer tributos y gravar más a quien más gana. Eso es bien común en países como el nuestro, ¿verdad? Bueno, mire, si usted gana 30,000, pague el 20%, pero si usted gana 5,000, pague el 3%. Y uno dice, no tiene tanto sentido porque las normas deben de ser de aplicabilidad igual. Pues el que gana 30,000, pues que pague 5 y el que gana 10,000, que pague 5. Principio de capacidad de pago, ¿verdad ustedes? Y de todos modos, el que gana 30, si paga el 5%, pagará mucho más de lo que paga el que gana 5,000. Pero ahí hay una norma, ahí hay una falencia del derecho de igualdad. Claro, van a salir muchos diciendo, mire, ese es un pensamiento libertario, ustedes van a salir muchos a indicar, mire, pero también, ¿dónde queda la equidad, verdad ustedes? El principio de equidad. Bueno, pero la equidad como tal no aparece, ¿verdad? Aparece la igualdad. Sí, lo mismo sucede con el UCI, efectivamente. Aparece la igualdad, ¿verdad? Ustedes debemos ser tratados iguales. En derechos humanos aparece la equidad, obviamente. Yo sé que en derechos humanos aparece la equidad. ¿Por qué? Porque esta persona, perdón la terminología utilizada, a esta persona se le debe ayudar más. ¿Por qué? Primero, es, miren, el término mujer a nivel mundial, pues es un sector de alta vulneración o alta vulnerabilidad. Por lo tanto, el sector ONU Mujeres existe porque obviamente la mujer es considerado un área vulnerable y por eso se le protege por ser mujer. Muy bien. Además de eso, si además de ser mujer, también es indígena, tiene doble protección. ¿Por qué? Se le protege por ser mujer y además por ser indígena. ¿Por qué? Porque no solamente, perdón, es que así lo dice la normativa, es mujer y es indígena. Además de eso, mire, fíjese que es niña. Tiene 3 elementos para poderle dar una protección especial. Hablando de los trabajadores, por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho laboral, señala que es un derecho eminentemente tutelar del trabajador. ¿Por qué?
Porque miren, usted viene y trabaja para Apoyo Campero. Si nosotros aplicamos igualdad de derechos, no va a ser tan igual usted como yo, o yo peleando mis derechos frente a Apoyo Campero Sociedad Anónima. ¿Ustedes? ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo ir y si no tengo pisto me consigo un pasante del bufete para que me lleve mi caso, mientras que ellos van a tener un cuerpo de asesores. Y si no hubiera protección tutelar al trabajador, pues estos 20 asesores que van a atender el caso me van a terminar noqueando a mi pobre practicante. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Pues tratar de compensar la equidad, ¿verdad? Entonces, es lo que hace la ley. Pero entonces nosotros tenemos que hacer un análisis confrontativo, o sea, analizar cómo esta norma que me están aplicando a mí, en mi caso concreto, me afecta y afecta mi derecho constitucional. Muy bien. Entonces, además de eso, tenemos que hacer un análisis si la normativa que pretendemos atacar está vigente, si se encuentra vigente, ¿verdad? Porque muchas veces, imagínense ustedes, atacó una norma cuya vigencia no está, que no está vigente en ese momento. Se puede dar. En algún momento, una norma fue expulsada del ordenamiento jurídico por la CC, por ejemplo, pero usted como abogado no se enteró y después alega que esta norma está en contra de sus derechos, pero le van a decir, mire, perdone, pero esa norma ya no existe. Por eso es necesario estar leyendo, pues si no todos los días, por lo menos estar atento a las publicaciones del Diario de Centroamérica, de las normas que van saliendo cada día, ¿verdad? Porque siempre hay nuevas normas. Entonces, esos son presupuestos de viabilidad. Primero, análisis confrontativo y después verificar la vigencia de la normativa impugnada. Después tenemos también una expectativa razonable de aplicación. Dice. Una expectativa razonable de aplicación. Cuando nosotros hablamos de una expectativa razonable de aplicación, señala que se pretende generalmente, ¿qué se pretende generalmente con ese instrumento procesal? Lo que les indicaba. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Algunas veces aquí en mi casa me preguntan, ¿quieren hacer algo con un programa, con el programa Excel? Usted sabe que si usted no tiene una planificación previa de lo que quiere con Excel, Excel no sirve. Sirve, yo sé que sirve, pero si usted no tiene la estructura, no le va a dar resultados. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted pretende. Y de acuerdo a lo que usted pretende, debe de entablar un sistema. O sea, yo quiero que Excel me proporcione como dato final esto. Ah, bueno, de acuerdo a eso debo de poner o debo de estructurar cada una de las fórmulas para que me dé ese resultado. Yo quiero ganar mi examen privado. Ah, bueno, debo de estudiar cada año como corresponde. Yo quiero ganar mi examen, mi semestre. Debo de ir ganando cada uno de los exámenes parciales. O sea, yo tengo un objetivo. Entonces, esa es la expectativa razonable de aplicación. Tener la expectativa de cómo se va a aplicar el criterio que yo estoy aludiendo ante el juez competente. B, también tenemos la oportunidad. Señala, el planteamiento de inconstitucionalidad en caso concreto será oportuno en tanto persista latente dentro del proceso que se trate la posibilidad de que se dicte una resolución que pueda ser de consecuencias graves. Volvemos al mismo caso del X que mencionaba de la persona VIH. Por ejemplo, esa resolución, imagínense, el X le va a decir, nos negamos a darle los antirretrovirales por incumplir con esto y esto. Entonces, él lo primero que va a hacer es plantear un amparo, ¿verdad ustedes? Plantear un amparo para que le den el remedio. Pero obviamente se lo van a dar y no va a estar planteando amparo cada rato. Lo que va a hacer es una inconstitucionalidad de carácter concreto para que esa norma no le sea aplicado ni hoy ni en el futuro. Eso es lo que va a hacer. Y por lo tanto, ¿y por qué? Porque imagínense, si no protegen sus derechos, este cuate estará pero muriéndose muy pronto. ¿Por qué? Porque necesita de los antirretrovirales. Entonces, se debe de presentar
en la oportunidad correspondiente para poder evitar daños graves con la sentencia que se emita o con la resolución que se emita. Requisitos técnicos formales. Primeramente, sabemos claramente que se puede presentar de 3 formas. Cuando hago de 3 formas, no estoy practicando, ¿va mucho? De 3 formas. ¿Cuáles son las 3 formas? Dijimos, acción, excepción y la otra era incidente. Incidente. Muy bien, incidente. Pues no los voy a pasar, bueno, se los voy a leer porque ya lo expliqué. Dice, acción. Aunque no figura explícitamente restringido su uso en la ley de la materia, de la intelección integral de la normativa aplicable a esta garantía constitucional, se infiere que encuentra su ámbito de aplicación en lo administrativo. Dicho en cristiano a ustedes, realmente lo que se pretende es con la acción que usted no tiene que estar dentro de un proceso judicial para poder plantear en este caso, una inconstitucionalidad de leyes de carácter concreto. ¿Por qué? Porque más se da en lo que son las cuestiones eminentemente administrativas. Una municipalidad aplicando una normativa que vulnera un derecho. Tiene 2 opciones. Ataquemos de inconstitucional de carácter general, pero gastaría mucho. Mejor solamente en mi caso. Entonces, solamente en mi caso, van a resolver a mi caso y después yo tranquilo, aunque los demás sigan sufriendo, pero por lo menos yo quedé tranquilo. O sea, eso es la inconstitucionalidad de carácter concreto. Ya sabemos, excepción, pues mejor quédense con la explicación que les di sobre la excepción. También tenemos que se puede plantear en cualquier momento del proceso. En cualquier, dice, en cualquier instancia y aún en casación, señor, hasta antes de dictarse sentencia. O sea, se puede plantear en cualquier momento del proceso, hasta antes de dictarse sentencia. Están a punto de dictar sentencia, pero no, o ya la dictaron, pero no me la han notificado. Puedo plantearlo. ¿Por qué? Porque no me la han notificado. No estoy enterado de la resolución. También puede plantearse, como ya lo dije, en casación. También puede plantearse en cuestiones administrativas. Aquí menciona también en lo laboral, dicen. Leamos qué dice lo laboral. En lo laboral, podrá plantearse la inconstitucionalidad en caso concreto en un proceso en que se discuta materia de esta naturaleza, concretamente con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Ustedes cuando hablamos de huelgas, hablamos de paros, hablamos de pactos colectivos de condiciones de trabajo, que ya lo verán en su momento procesal oportuno. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fases para su tramitación? Fases para la tramitación de este proceso. Bueno, antes de llegar a las fases para su tramitación, como ahí vamos a tener un esquema, vamos a pasar a la norma, a la normativa. Abrimos nuestras leyes, por favor. En el artículo 116 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Por cierto, perdón, expongo eso también porque me lo plantearon. Miren, cuando uno da una cátedra en presencial, yo le puedo decir a una persona, usted lea, y la persona viene y empieza a leer. Entonces, pues la interacción es casi inmediata y muchas veces aún allí. Mira, préstame una ley vos y le dice al otro que le preste una ley y no puede, y en lo que presta la ley se pierde tiempo. Es que algunos me dijeron, mire, debería ser más dinámico, involucrar más a las personas. Y primeramente, pues si los pongo a leer, mire, compañero, lea tal artículo, creo que en lo que por veces ni la persona ni contesta. Y cuando la persona no contesta, se pierde tiempo. Miren, podríamos utilizar un término, un método mayéutico, ¿verdad ustedes? En donde yo pregunto, ustedes responden y allí en lo que responden, sí, pero miren, realmente el tiempo es valiosísimo. Uno debe de transmitir el conocimiento más puntual, tratando de ser más puntual, más objetivo y aprovechar el tiempo.
Por eso es que las exposiciones, pues fueron así a través de videos. Ustedes pueden ver esas exposiciones cuantas veces quieran. Es más, primero Dios que no las bajen de YouTube y algún día usted puede regresar a ver su exposición para recordarse de cómo es esta situación, cómo lo vio usted, cómo lo conoció usted, cómo lo atendió en su momento. Para eso sirven. Entonces, ese es el objetivo. Pero muchas veces aquí en lo virtual, por ejemplo, yo por veces he preguntado a alguien algo y la persona no contesta. Posiblemente no esté. Y por lo tanto, para evitar ese tipo de cuestiones, mejor seguimos adelante. O sea, seguimos adelante hasta y con lectura, explicación y todo lo que corresponde. Artículo 116. Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Señala, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia. Así, casi que es lo mismo que dice el amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aquí lo dice, pero con otros términos. Dice, en casos concretos, o sea, específicos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y aún en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Ahí tiene una norma bastante clara, bastante entendible. Si nosotros seguimos, tenemos el artículo siguiente que sería el 117. Señala inconstitucionalidad de una ley en casación. Pues ustedes saben que casación podríamos determinarlo no como una tercera instancia, podríamos decir que una tercera fase. ¿Por qué? Porque la primera fase tenemos el proceso de primera instancia, un juicio ordinario, por ejemplo. Segunda fase tenemos la apelación. Ya sube a un tribunal de alzada y lo conoce una cámara, una corte, ¿verdad? De apelaciones. Muy bien. Una vez conocido por esta instancia y usted no está de acuerdo, plantea casación. En casación lo que van a ver nada más es incumplimiento de algunas cuestioncitas. Usted tiene que ver, tiene que explicar en qué tiene que versar la casación para que venga el juez, en este caso, el juez responsable, y vea, sí, efectivamente lo que dice es cierto, en este momento oportuno se falló en tal cosa. Bueno, eso es casación. Entonces, aquí señala, en casación, la inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente a resolver la casación, se pronunciará sobre la inconstitucionalidad en auto razonado. Si la resolución fuere apelada, remitirá los autos a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eso es lo que establece el artículo 117. El artículo 118 señala inconstitucionalidad de una ley administrativa en lo administrativo. Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. O sea, tendrá que indicarlo. O sea, ustedes tengan un proceso administrativo. Esta normativa que le están aplicando, considera usted que es inconstitucional. Señala que usted lo tiene que hacer ver. Lo tiene que hacer ver. ¿Para qué? Y dice, ¿verdad? Que no, si volvemos a leer, dice, cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza
tuvieren validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo. Honorables Consejo Municipal, fíjese que esto pues es inconstitucional ustedes. Lo señaló. ¿Y para qué lo señala? Señala. Se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en los contenciosos administrativos dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. Cuando nosotros hablamos del proceso, es que miren, aquí hay términos que yo sé que muchos, pues como no los han llevado, pues algunas veces desconocen. Nosotros tenemos dentro de los procesos diversidad de procesos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el económico coactivo. Cuando nosotros hablamos del proceso económico coactivo, es un proceso ejecutivo, un proceso de cobro. Pero, por ejemplo, cuando usted entra en conflicto con la municipalidad o con cualquier institución administrativa, hay un procedimiento, por ejemplo, en la SAT hay un procedimiento interno para poder ver un ajuste o lo que sea. Si vamos al IX, hay un procedimiento interno para poder siempre ver ajustes, pago de todo lo que corresponde. Cualquier institución tiene su reglamentación. Pero, y por ejemplo, si nosotros nos vamos, esa es otra ley, ¿verdad? Ustedes, la ley que regula lo relacionado al contencioso administrativo es, ahorita se los digo, la ley de lo contencioso administrativo. Así se titula, ley de lo contencioso administrativo. Vamos a ver, sí, ley de lo contencioso administrativo, y es el decreto número 119-96. Ahí aparecen ciertos recursos. Por ejemplo, en ciertas instituciones, cuando usted plantea, por ejemplo, a la municipalidad o al consejo municipal una petición y señala, se los voy a leer así rápidamente. Recursos dentro de la ley de lo contencioso administrativo. Tenemos el recurso de revocatoria. Dice, procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Usted tiene que analizar eso. ¿Quién emitió la resolución? Y usted dice, lo emitió el juez de asuntos municipales. Y usted piensa, pero ese cuate tiene superior jerárquico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Plantea un recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque viene él y le cerró su negocio. Plantea el recurso de revocatoria, ¿para qué? Para que esa resolución la suban al consejo municipal y el consejo pueda verificar si está apegado a la ley. Muy bien. Si por el contrario, la resolución es emitida por el consejo municipal, usted no puede plantear un recurso de revocatoria porque no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no tiene superior jerárquico. Lo que puede hacer en ese caso es plantear un recurso de reposición. Ahí se denomina recurso de reposición. ¿Para qué se plantea el recurso de reposición? El recurso de reposición dice contra las resoluciones dictadas por los ministerios y en contra de las dictadas por autoridades administrativas superiores, procede en este caso, recurso de reposición. Recurso de revocatoria en contra de autoridades inferiores. Recurso de reposición en contra de autoridades superiores, dentro de la vía administrativa, y siempre y cuando se aplique, en este caso, la ley de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, usted está pidiendo la conexión de agua potable a ustedes, y el alcalde le dice que no. El consejo municipal le dijo que no. Y usted dice, ay, ¿qué puedo hacer? Me dijeron que no, ya no tengo que hacer. Bueno, entonces usted puede plantear un proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo, pues lo que va a verificar o va a ver es quién tiene la razón, si la municipalidad o usted. O sea, es lo que hace el proceso contencioso administrativo. Conocer del asunto es un proceso a través del cual nosotros los administrados podemos requerir el cumplimiento de algo que los órganos administrativos no quieren cumplir. Eso es el proceso administrativo.
Eso lo van a ver en Derecho Administrativo 1 y 2 y Procesal Administrativo. Entonces, pero nosotros continuemos con lo nuestro. Solo quería hacer mención de ello. Entonces, continuamos, por favor, compañeros. Artículo 119. Inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral. En el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstitucionalidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por un tribunal de trabajo correspondiente. No tiene mayor cosa que explicar. Tramitación de inconstitucionalidad de carácter concreto o en casos concretos. Artículo 120. Competencia. Importantísima la competencia. ¿Qué señala? Dice, en casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante quién, ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteare inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, este se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico, que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Artículo 121. Señala, acción de inconstitucionalidad como única pretensión. En la acción, aquí hay una pequeña diferencia. Artículo 121. Acción. Encuentran el término acción. Hablamos de que se puede plantear como acción, excepción o como incidente. Dice, acción de inconstitucionalidad como única pretensión. ¿Qué significa este epígrafe? Significa que usted va a plantear la excepción y no va a ser otro proceso, no va a haber otro proceso relacionado, nada. Solamente va a plantear, en este caso, la acción de inconstitucionalidad como única pretensión. Dice, en la acción de inconstitucionalidad, en casos concretos, interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Ahí encontramos ya el pequeño esquema, ¿verdad ustedes? Entonces, una vez recibida en la acción, aquí vamos a encontrar una pequeña diferencia en los procesos. En la acción señala, una vez interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido este término, podrá celebrarse vista pública. Dice, podrá celebrarse vista pública. No es obligatoria. Si alguna de las partes lo pidiere, señala, el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. La resolución será apelable ante la Corte de Constitucionalidad. Volvemos, toda apelación que se presente en contra de una inconstitucionalidad de carácter concreto, toda apelación va a ser conocida siempre por la Corte de Constitucionalidad. ¿Dónde está establecido eso? Está establecido en el segundo párrafo del artículo 121. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. La resolución será apelable ¿ante quién? Ante la Corte de Constitucionalidad. Artículo 122. Acción de inconstitucionalidad con otras pretensiones. O sea, no solamente pretendo la inconstitucionalidad, tengo otras pretensiones. Señala, si el actor propusiere dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con otras pretensiones, el tribunal dará audiencia conforme se prevé en el artículo anterior. Vencido el plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro del tercero día dictará auto resolviendo exclusivamente la pretensión de inconstitucionalidad. La persona plantea una demanda y en su demanda incorpora una inconstitucionalidad de carácter concreto, pero asimismo también incorpora otras peticiones. Señala que la inconstitucionalidad se va a manejar en manera separada a todo lo demás.
se va a resolver de la misma manera lo establecido en el artículo 121, pero solamente la inconstitucionalidad. Las demás peticiones seguirán su proceso legal, ¿verdad? El proceso que corresponda. Artículo 123. Inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente. Los otros dos elementos que habíamos visto recientemente. Y señala, en casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Repitamos, dice, en casos concretos, las partes podrán plantear como excepción ya sabemos, usted leyó el memorial de demanda y considera que la norma que le están aplicando, pues es inconstitucional. Por lo tanto, usted como excepción a ese proceso va a plantear la excepción de inconstitucionalidad de carácter concreto en contra de la normativa tal. Muy bien, que no me es aplicable. Señala también, o en incidente. Ya el proceso inició y no lo ataqué como excepción, entonces como un incidente. Señala la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Artículo 124. Cuerda separada. Hablamos de cuerda separada. Esto significa que usted tiene dos lazos, que el primero es el proceso principal y después sale otro procesito, que sería la inconstitucionalidad de carácter concreto. Entonces aparece otra cuerda más, ¿verdad? Usted tiene dos cuerdas, uno principal y uno, en este caso, separado, dos. Trámite en cuerda separada. Planteada la inconstitucionalidad de una ley como excepción o como incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada. Dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de 9 días y haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto a la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de 3 días siguientes. Artículo 125. Trámite de la... Adelante, Maida Araceli Melgar Pachel. Buenas noches, licenciado. Disculpe mi ignorancia. ¿A qué se refiere en cuerda separada? Bueno, es lo que les estaba explicando. Por ejemplo, cuando habla de cuerdas, ¿quién ha saltado a la cuerda? Creo que muchos son veteranos como yo y alguna vez saltamos a la cuerda. Es un lazo, ¿verdad usted? Tiene un lazo y ese lazo representa un proceso, el proceso principal. Usted plantea, en este caso, plantea ya sea la excepción o plantea el incidente de inconstitucionalidad de carácter concreto y va a iniciar otro proceso. Y lo que sucede es en cuerda separada, o sea, tiene el lazo principal y aparece otro lazo a la par de ese lazo principal. O sea, una cuerda separada. O sea, dos procesos totalmente independientes. Eso significa. No sé Gracias. si tú... Sí, gracias. Licenciado, perdone, quiere decir que dentro de un proceso puede existir otro proceso totalmente independiente. Totalmente independiente. Y esto lo podemos ver, por eso se le llama incidente. Los incidentes, hay unos que están relacionados al proceso principal y hay otros que son totalmente independientes. Es más, por veces el incidente se resuelve con lugar y el proceso se resuelve sin lugar, pero son totalmente independientes porque no dependen uno del otro. Por ejemplo, que sea declarada la inconstitucionalidad dentro del proceso, no significa que la persona haya ganado el proceso. ¿Por qué? Porque posiblemente esta inconstitucionalidad solamente sea una de las tantas normas que le estén aplicando. Por lo tanto,
puede ser que le dijeron, mire, perdone, pero efectivamente a usted se le tiene que hacer tal cosa. Pero lo único que hizo fue que no le aplicaran una normativa, ¿verdad? Es lo único que hizo. Pero realmente, cuerda separada es que no están relacionados. Bueno, compañeros, pues realmente es un gusto siempre poderme comunicar con ustedes. Mañana estaremos en el examen de segunda unidad, esperando que se puedan conectar. Siempre lo vamos a iniciar a las 6:15. Les voy a enviar el link para que puedan ingresar. Por cierto, si tiene contraseña, solamente copian y péguenla. Es que resulta que la contraseña ahí tiene un objetivo de ser. Hay una plataforma que no voy a decir el nombre, pero que cuando el catedrático lanza el link antes de tiempo, se puede copiar el link